estar aquí en esta noche. Gracias porque tú haces que nuestras vidas tengan sentido, cobren un sentido. Gracias, Señor, porque ante las cosas tan terribles que se vienen para la tierra, los juicios, tantos desastres, las hambrunas, todas estas cosas, nosotros estamos confiados en ti. Nosotros estamos confiados en ti porque sabemos que de ti viene nuestra salvación, que de ti viene nuestra redención. Bendito seas Yahweh, bendito seas Yeshua, bendito seas tú, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre. Levante sus manos al cielo conmigo, iglesia, y tú me vas allá arriba y declare que los aires son limpios. Limpiamos los aires de esta casa y declaramos que solo la presencia de Ruach HaKodesh se pasea con poder y con libertad. Y todo aquello contrario, todo aquello que quiera distorsionar la palabra, distorsionar el mensaje, toda Torah reformada, Señor, se cancela en nuestras vidas, se cancela en este lugar. Y declaramos que por el poder de Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, el poder de Ruach HaKodesh nos libra, nos lleva a toda verdad, nos quita, Señor, la maldición del pecado, la maldición de la mentira, Señor, y declaramos que somos libres, y tu Torah, Señor, con el Ruach HaKodesh nos hace libres esta noche. ¿Cuántos dicen así es? Somos libres esta noche, Padre. Declaramos que todo espíritu inmundo de enfermedad, Señor, que quiera interponerse, lo declaramos atado en el nombre de Yahshua y lo echamos fuera. Se tiene que ir fuera de este lugar, se tiene que ir fuera de esta casa. Si usted conoce a alguien que está enfermo, si usted conoce a alguien que está padeciendo esos virus que se andan moviendo, declare en el nombre de Yahshua HaMashiach libertad, sanidad, porque tenemos poder y autoridad para declarar sin poder toda enfermedad, echar fuera todo espíritu inmundo. Así que nos unimos, Señor, en una sola voz, en esa autoridad que tú nos has dado, para declarar enfermedad, sea cual sea. Te atamos, te reprendemos, te declaramos sin poder en el nombre de Yahshua y te echamos fuera de nuestras vidas, fuera de este lugar, fuera de cada uno de los hermanos en la emuná, Señor. Lo declaramos para gloria y para honra de tu poderoso nombre, porque tú vives y reinas por siempre, porque tú estás por encima de cualquier enfermedad, porque tú estás por encima de cualquier atadura y ligadura, y por eso nos levantamos en autoridad en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor, para declarar, Padre, que la cautividad, Señor, se va, la cautividad se termina, Señor, y somos libres para gloria de tu nombre. Dígalo: yo soy libre en el nombre de Yahshua, yo soy libre para gloria de tu nombre, Yahweh, yo soy libre en el nombre de Yahshua y soy libre para gloria de tu nombre. Todo esto lo declaramos porque sabemos que estás con nosotros, y si tú estás con nosotros no hay nadie ni nada en contra de nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Diga aleluya, aleluya. Y todo lo que respire, todo lo que tiene alma, alabe el nombre de Yahweh. Todo lo que tiene alma y el alma mía, alaben a Yahweh. Aleluya, aleluya, Señor. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Tú vives y reinas por siempre. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta noche, Señor. Llévate toda humanidad. Que no nos hable el hombre, Señor, que no nos hable, Padre de la gloria. Señor, ya no más entendimiento de hombres, ya no más, poderoso Creador, mentiras, ya no más enseñanzas reformadas, ya no más, Padre. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ven tú y dirígenos, ven tú y enséñanos. Que seas tú tomando el control total en esta noche. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yahshua nuestro Señor. Padre, hoy queremos estar más cerca de ti, queremos estar a tus pies, Señor, y rogamos para que por favor venga tu reino y se haga tu voluntad. Yo le invito a que usted ore ahí donde usted está, levante ese clamor, esa oración, y pídale al Eterno que le dirija. Pídale al Eterno que nos guíe, que no nos deje equivocar, porque ya mucho tiempo estuvimos dando vueltas en un desierto.
porque ya mucho tiempo estuvimos engañados, porque ya mucho tiempo estuvimos bajo maldición de los imperios que fueran, Grecia, Roma, Egipto. Pero tú nos has hecho libres, Señor, a través de tu Torah, a través del Ruach HaKodesh, nos has hecho libres. Y en esta noche somos un pueblo libre. Somos un pueblo libre. Éramos ovejas perdidas, sin esperanza, muertas en los pecados y las prostituciones. Pero Yahshua, con su gran bondad, con su ahabá, nos ha recogido y nos ha llevado nuevamente. Y aquí estamos esta noche gozando de la libertad, disfrutando de tu presencia, eterno creador del universo. Por eso infinitas gracias a ti, toda Rabá Kadosh, todos los agradecimientos para ti, Padre de santidad, porque tú estás con nosotros, Señor. Y porque, Padre, no importa, Señor, si nos critican, no importa si nos dicen por qué esto o aquello, por qué hablan, por qué dicen, por qué celebran, no importa, Señor. No importa que nos digan eso. Nosotros estamos contigo y sabemos que nuestra redención está cerca. Sabemos que nuestra redención está cerca y por eso rogamos para que venga tu reino y hágase tu voluntad en medio de nosotros. Yo lo pido para mi vida, yo lo suplico para mi familia, lo ruego para este pueblo, Señor, que deseamos estar más cerca de ti. Todos los agradecimientos para ti, Padre. Bendito es tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres, Señor. Denle la bienvenida al que está ahí a su lado. Bienvenido a la casa del Señor. Porque en este momento esto ya no es un local. Ha venido a ser casa del Señor. Así es. Y lo que el Señor desea es que usted y yo lo conozcamos. El Señor habla en su palabra y dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él no lo desea. Esos no son los planes de Yahweh. Él no quiere que nadie se pierda. Él desea que la salvación la puedan alcanzar todos. Pero escrito está que solo un remanente será salvo, un remanente recibirá la verdad, solo un remanente hará ese teshuvá, ese retorno a los brazos del Padre. Y el Señor nos está permitiendo a nosotros salir de todas esas mentiras que nos tenían cegados y nos permite entonces conocerlo, para que cuando llegue ese día en donde le digamos: Señor, en tu nombre estuvimos reunidos allá en ese local, en tu nombre oramos por Israel, en tu nombre clamamos, en tu nombre declaramos que la enfermedad se iba, y que la respuesta de Yahshua pueda ser: por supuesto que sí, hijo, te conozco, y entra el gozo de tu Señor. Eso es lo que más deseamos. Así es. Y no todo lo contrario, no todo lo contrario. E infortunadamente, por las malas interpretaciones de la palabra, y porque hay líderes cristianos, católicos, evangélicos, judíos, de cualquier índole de religión, que han aprendido la mentira, enseñan la mentira, y por causa de esto muchos sufrirán la muerte eterna. Y eso no es lo que Yahweh quiere para usted y para mí. Y por eso estamos aquí en esta noche aprendiendo acerca de su Torah, aprendiendo acerca de su palabra. Vamos al libro de Gálatas, Galatayim. Vamos a hacer, esta vez no vamos a repasar lo que aprendíamos en el servicio pasado, que alcanzamos a ver Gálatas 1 y 2. Vamos a volver a ver Gálatas 1 y 2. Pero vamos a profundizar un poco más, porque es necesario, mi hermano, que usted y yo entendamos que volver a las raíces, que volver a nuestras raíces, más que cultura general, es porque esto aplica para nuestra salvación. Es necesario que cuando usted estudia la palabra, y yo deseo de todo mi corazón, y yo le ruego a mi Padre Celestial que lo lleve a usted con el querer como el hacer, para que usted escudriñe en su casa,
para que usted tome todos los pasajes que vemos aquí. Cali, dele uno atrás para que no se me adelanten y no empiecen a leer eso, déjelo ahí. Para que usted en su casa escudriñe, ejecute la instrucción de Yahshua, escudriñe las escrituras, y que usted se lleve cada uno de los pasajes que vemos aquí y los medite en la presencia del Señor. Recuerde que la palabra sin el Ruach Kodesh, esa lo puede matar a usted, pero la palabra que es verdad y el Ruach que es verdad es el que nos guía a los brazos del Señor, es la que nos hace entender. Que usted pueda estudiar y profundizar usted mismo en estos mensajes, porque mi hermano, son palabras que aplican para salvación. Aquí no hay otra cosa en juego más que su salvación y la mía, y nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cada vez más cerca. Se escucha y se oye de terremotos, de las pestes, de las hambrunas, de las guerras, nación contra nación, el homosexualismo cada vez más fuerte, sin pudor, sin penas de nada. Todo esto son señales. La apostasía va a ir aumentando y creciendo. Nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Yo no sé si sea bueno o malo que les diga esto, pero lo voy a decir, me perdonan para los que no les guste. Pero me vi en días pasados una película que está en estreno ahora, me la vi en una reunión familiar, que se llama Terremoto, creo que se llama, es una nueva que están lanzando, La Falla de San Andrés. A mí me causó, yo vi los cortes de esta película y me causó mucha intriga, porque es algo real, es algo que existe, no es ciencia ficción. Aun cuando la película lo tiene, pues para los montajes y para que recojan plata y puedan pagarle a todos esos actores, el tema es real, el tema de esa falla es real. Pero más que de esa falla es del cumplimiento de la palabra, que viene juicio sobre la tierra. Por eso, hermano, cuando alguien se levante de entre nosotros, de entre el pueblo, y de pronto de repente diga que hay que ejecutar una instrucción porque el Señor la está revelando en ese momento, usted vaya ahí mismo a la palabra, porque en la palabra está toda la instrucción. Toda la instrucción. Aquel que venga, como hacen los apóstoles de hoy día, ¿no? Que dicen que la nueva palabra se escribe a través del Espíritu Santo y que se la da a los apóstoles. Y los apóstoles que se hacen llamar apóstoles de hoy en día se atreven a sacar escritos y cosas y cambios a la Biblia porque dicen: esto lo estoy recibiendo del Espíritu Santo. Y eso es una vil mentira de Hasatán, porque todo ya está escrito. Todo ya está escrito. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es hacer amistad con el Ruach HaKodesh para entender, para por fin entender estas palabras. Entonces me veía yo esta película y yo quedé muy pensativo con esta película, porque la destrucción que se ve en todos los escenarios, hago paréntesis, me parece muy buena la película y me atrevo a decirle: léasela, porque le crea conciencia a uno de alguna manera. ¿Alguno se vio La Pasión de Cristo, esta que hizo Mel Gibson en algún tiempo, años atrás, cuando éramos de esos? Uno se veía, cuando nos vimos esa película de La Pasión de Cristo, vimos cómo marcó una diferencia en todas las películas de la Semana Santa, porque había amarillismo, había crueldad, había más sangre, había más violencia, había una cantidad de cosas que uno decía: uy, esto se acerca un poco más al verdadero sufrimiento que sufrió Yahshua. Pero aún con todo y eso no alcanza a ser la realidad de lo que sufrió. ¿Usted me entiende eso? La película es muy fuerte, pero con todo y lo fuerte que es esta película de La Pasión de Cristo, todavía queda lejos del verdadero sufrimiento que sufrió Yahshua. Pues hombre, con esta película pasó igual, y yo estaba como pensativo, y veía unas cosas tan horribles, tanta destrucción, cómo se partía la tierra y se levantaba y se movía de un lugar a otro, y la palabra dice que los montes se removerán. Yo cuando veía esas imágenes de esta película, de cómo la tierra se abría y esta se levantaba y se corría hacia un lado, yo pensaba en eso. La palabra dice que los montes se moverán de un lado a otro. Y cuando veo las aguas del mar, cómo se levantan y todo esto, yo pensaba: Señor, esto es tan tremendo, pero aún lo que el hombre no ha visto, lo que ningún ojo vio, es lo que va a suceder. O sea, estas imágenes tan tremendas y con esa tecnología con que hacen todo esto, aún así no se alcanza a acercar a lo que va a ser el juicio en esta tierra. Y cuando yo pienso en eso, yo digo: uy, Señor, tremendo, porque ¿a dónde iremos? O sea, ¿dónde habrá salvación? ¿En qué rinconcito, en qué esquina de la pared, en qué, decía este señor de la película, en que hay triángulo de la vida?
Triángulo de la vida. El triángulo de la vida, que buscaba y que les enseñan cómo arquitectónicamente hay lugares en donde usted se puede salvar. Olvídese del juicio de Yahweh, nadie se salva. Y es tremendo porque cada vez se ve más y más y más. Y miles de temblores en toda la tierra todos los días, unos suaves, unos fuertes. Pero lo cierto, mi hermano, es que nuestra redención está muy cerca. Está más cerca que nunca, y usted y yo, lo único que nos va a salvar es que ese día el Señor pueda decir: ven para acá porque yo te conozco. Yo te conozco. Y la única forma de que el Señor nos conozca es estando con Él, pasando tiempo con Él, y sobre todo sabiendo cómo piensa Él y cómo quiere que nosotros nos comportemos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 1. Pero para que usted y yo podamos entender la palabra, usted y yo tenemos que ubicarnos en el contexto bíblico. Usted y yo tenemos que ubicarnos en el tiempo, en la historia, en todo el entorno político, social, económico, religioso, en todo el entorno de ese lugar en donde fueron dichas estas cosas. El libro de Gálatas es el libro preferido de los antisemitas. Es el libro preferido de todos aquellos que dicen: nada que ver con el Antiguo Testamento, eso es pasado de moda, eso son prácticas inútiles, ahora somos salvos por gracia y con Cristo es suficiente. El libro de Gálatas es el preferido de los líderes religiosos, cristianos, romanos, evangélicos, como quieran, para venir a seguir fomentando una mentira que en principio fue en el corazón de Hasatán, para evitar que usted y yo y que el pueblo y que la humanidad se salvaran. Recuerde que son dos casas de Israel: casa de Judá, casa de Efraín. Recuerde que casa de Efraín tuvo dispersión en la tierra por palabra de Yahweh, que dijo: por cuanto has pecado, te quito la Torá, te quito las fiestas, y vaya, y se gentilizó. Y todos los gentiles vienen de casa de Efraín. Recuerde que gentil significa hijo de prostitución, y fue exactamente lo que casa de Efraín hizo: se prostituyó y empezó a tener hijos de prostitución. Entonces se perdió totalmente. Eso es importante como identidad. Recuerde que el Señor nos está haciendo tener identidad de nuevo. Es importante tenerlo claro. Para poder entender la palabra, usted tiene que saber de dónde venimos y para dónde vamos. Si no, no lo vamos a entender. Entonces, Gálatas, todo el libro de Gálatas siempre ha sido enseñado y analizado con un ojo griego, con un ojo romano, y por eso da a entender lo que opuesto a lo que Yahweh quería dar a entender. Primero que todo, vamos a ver qué es Gálatas. Ahí en el capítulo 1, verso 1, dice Shaul, yo voy a leer aquí en la Tanaj, dice Shaul, Shaliach, no por disposición de Bene Adam, ni por Ben Adam, recibí mi comisión por medio de Yahshua HaMashiach y de Elohim, el Abba, quien lo levantó de los muertos, y no de seres humanos o por mediación de humanos. A la Kehilá en Galatilla. Ojo, aquí es donde me voy a detener. Dice: he venido a la Kehilá en Galatilla. En la versión Reina Valera dice: he sido enviado a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. Presten mucha atención aquí. Reina Valera dice: a las iglesias en Galacia. Galacia es una región. Es una región. Es como decir Armenia, ¿no? Como decir más bien Pueblo Tapado, Montenegro, Calarcá. Eso es Galacia. Y esta, acuérdese que es una versión que es traducida del griego, ¿sí? Ahora, leyéndolo en la versión hebraica, que es la Tanaj como la que yo tengo aquí, dice: a la Kehilá de Galatilla. Ahora sí, póngame ahí, gracias Carlos. Gálatas, el libro que estamos leyendo, en español es la palabra Gálatas. Resulta que el arameo de esta palabra es Galut Yah. Galut significa los expatriados o deportados, en este caso de Israel, y junto Galut Yah significa los expatriados de Yahweh. Resulta pues que lo que dice aquí este verso de Gálatas no está diciendo a la iglesia de ese pueblo de Gálatas, está diciendo es a la Kehilá,
a todo el pueblo expatriado y exiliado de Yahweh. O sea, diga conmigo, casa de Israel. Casa de Israel. ¿Entendió este pedacito? En la versión griega, Gálatas, que es en español, viene del original arameo que es Galut Yah, que significa los expatriados de Yahweh. O sea pues, que cuando usted y yo nos ponemos en el contexto, en el lugar y en el entorno del momento, ya usted y yo entendemos que no le estaba hablando a una región de un pueblo, sino que fue enviado, y este libro fue directamente para casa de Efraín, para los expatriados, los exiliados de Yahweh. Esto cambia completamente para usted y yo entender Gálatas, para usted y yo entender que en ninguna manera, Elohim no lo permita, se iba a poner Shaul a decirle a casa de Israel que necesariamente tienen que hacer Teshuvah. El mismo Shaul que había recibido su comisión a través de Yahshua, por medio de Yahshua, en donde Yahshua había dicho: yo no voy sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Yahshua pudo haber dicho en ese momento: yo voy a Galatuyah, voy a los expatriados, a los exiliados de la casa de Israel. Y esa misma comisión se la dio a Shaul. Entonces Shaul de ninguna manera va a venir a hacer que hagan Teshuvah a la casa de Efraín diciéndoles no sigan Torah. Eso es algo imposible, imposible. Pero sí más bien está en el contexto de otra cosa. Entonces seguimos leyendo aquí esto. Un ejemplo bíblico de que Galut significa cautivos o exiliados está en Isaías 45:13. En Isaías 45:13 dice: yo estoy suscitando a Koresh a justicia, estoy allanando todos sus caminos. Él reconstruirá, está hablando de Yahshua, mi ciudad, y él librará a mis cautivos sin tomar, dice Yahweh Sebaot. Resulta que en el original hebreo, en los escritos hebreos, aquí en este espacio que puse en mayúscula, aparece la letra en hebreo estas: Galut. La Gimel, Lamed, Vav y Tav. Dice Galut. Y es la misma que aparece en los escritos para Galatayah, que significa expatriado de Yahweh. Entonces, este pasaje, al mirarlo, lo que usted tiene que hacer, hermano, escudriñando las escrituras, encuentra esta palabra en cautivos, que es la misma que se usa para Galut-Yah. Eso es solamente como un ejemplo de la palabra. Y Galut significa cautividad, concretamente exiliados, también expatriados, cautiverio, cautivos, deportación, deportados o transportados. Bíblicamente, la carta no fue escrita a Galatia, que era un territorio que corresponde hoy a Asia Menor o Turquía, sino que fue enviada la carta a los Galut Yah, es decir, a los expatriados de Yahweh, y que se encontraban en el territorio de Asia Menor. ¿Estamos claros hasta ahí? Aprendimos hoy algo nuevo. Gálatas no es lo que creíamos, así como Jesús no es lo que creíamos, como Cristo no es lo que creíamos, como Jehová no es lo que creíamos, ¿sí? Así como Amén no es lo que creíamos, así como Santo no es lo que creíamos. Y todo esto que el Señor ha venido depurando en nuestras vidas, hoy aprendemos que Gálatas, la carta a Gálatas no era a un pueblo que estaba ahí, sino que era a los mismos de casa de Israel que habían llegado a Asia Menor. Siguiente, Carlos, ahí porfa. Ahora entonces ya vemos la de Gálatas, ¿sí? En este pasaje donde dice a la Kehilá en Galatilla. Resulta que aquí dice Kehilá y aquí dice iglesia en la versión griega. Pues del griego la palabra iglesia es eclesia, que se traduce llamar fuera. Eso es lo que significa eclesia. Y en los escritos del original hebreo aparece la palabra kahal, que significa raíz primaria, convocar, acercar, congregar o congregarse, convocar, hacer fiesta, juntar o juntarse, llamar, reunir o reunirse. Kahal es de la palabra de donde viene Kehilá, y Kehilá significa asamblea. Lo que usted y yo hacemos aquí, cada que nos reunimos es eso, Kehilá. Usted y yo cada que venimos no es al culto, es a la Kehilá, a la asamblea de Yahweh, a recibir su palabra. Entonces esa es otra que confirma el tema de que no está hablándole a una iglesia, sino que lo que estaba diciendo a los que, cuando esto se dice llamar fuera, ya esta palabrita sola, dentro de todas las palabras y el contexto, está hablando de un pueblo que estaba afuera, que había sido echado fuera. Por eso pues no decimos iglesia, sino la Kehilá. Carlos, ¿hay algo ahí adelante?
Listo. Esto es lo que nos va a ayudar a comprender el libro de Gálatas. En el tiempo en que Shaul estaba hablando todas estas cosas, habían tres grupos religiosos. Recuerde que usted y yo no somos una religión, usted y yo no somos un grupo religioso. Religión es una palabra griega que es religión. Re es una, ligión es ligar. Religión es una ligadura. Nosotros no tenemos ligaduras. El Señor nos ha hecho libre de toda ligadura. ¿Cuántos dicen así es? Usted y yo no somos un movimiento religioso. En ese entonces, cuando se hablaba de la palabra, de toda la Besorá de Yahshua, el Evangelio, habían tres grupos religiosos. Los fariseos los conocemos todos. Los saduceos los hemos oído nombrar. Y los esenios, de estos sí no hay registro en la palabra, pero son un grupo muy particular. Resulta que estos tres grupos que estaban en la época de Saúl tenían su propia interpretación de la Torá. Ellos se movían fundamentalmente en la ley oral, o sea, ellos le prestaban mucha atención a lo que el judaísmo, los patriarcas y todas las personas que habían recibido de los patriarcas la palabra, le habían hecho reformas. Eso ya lo hemos hablado. Pues estos grupos religiosos se basaban de esas reformas de la Torá, pero ellos daban sus propias interpretaciones, ¿sí? Pero cada grupo intentaba pervertir o contaminar la Besorá pura. Esto significa el Evangelio del que Yahshua había enseñado. Por ejemplo, aquí muestran lo que hacían estos grupos religiosos. Los fariseos los conocemos, ¿sí? Requerían de los gentiles, o sea, los efraimitas, que se practicaran el Brit Milá, o sea, que se circuncidaran, ¿sí? Y acuérdense que eso era lo que criticaba Shaul, lo que criticaba Yahshua. Perdónenlo, Gabo. Criticaba a Yahshua y decía: ustedes están pendientes de otras cosas, de otras prácticas, en vez de venir y su corazón está lejos, su boca de labios lo adora, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque los fariseos en ese tiempo, recuerde que Yahshua les decía fariseos hipócritas. En Hechos capítulo 15, no necesitamos ir allá, habla precisamente de eso, donde dice: a estos que están estudiando y todo esto, es necesario que les hagamos la circuncisión para que puedan ser salvos. Eso dicen los fariseos, que si usted y yo, hombres, si usted y yo no nos circuncidamos, no podemos ser salvos. Eso enseña el judaísmo. Recuerde que usted y yo no practicamos judaísmo. Entonces aparecen creo que se me fue de ahí el de los saduceos. No, dele otra vez. Los saduceos me la quedo viendo. Pero los esenios, que son los que no aparecen en la palabra, hacían múltiples mikveh, que son inmersiones, como requisitos para salvación. Estos eran un poquito tostados. Resulta que ellos vivían en cuevas. Los esenios vivían en cuevas. Era un movimiento religioso y no podía entrar cualquiera. La práctica que hacían los esenios y lo que enseñaban era que tenían que sumergirse en aguas mínimo 8 veces al día, porque la limpieza dependía de eso. O sea, tenían una adicción por el agua, como cuando uno ve hoy en día gente que se baña 3-4 veces, no por calor, sino porque se sienten sucios, y es una manía a bañarse todo el tiempo. Pues esta gente lo hacía así, y decían: mínimo 8 veces al día tenemos que sumergirnos. Yo me mantenía la piel arrugada, porque lo hacían y así lo enseñaban, y quien no lo hiciera no podía ni siquiera entrar a la cueva donde vivían. O sea, eran ya como esas sectas que salen a veces con cosas raras. Estos eran los tres grupos religiosos que habían en la época. Los eran los que no creían en la resurrección. Eso, los saduceos eran los que no creían en la resurrección y vivían judaísmo de una y otra forma, pero para ellos no había resurrección, no había otra oportunidad, ni esa cielo nuevo y tierra nueva. Para ellos no existía eso. Entonces eran los tres movimientos religiosos de la época de Shaul. Pues resulta que a la Torá reformada, que había caído en manos de estos tres grupos religiosos, es la que estaba contaminando el pueblo, las ovejas en esa época. Y entonces ahí es donde empieza el libro de Galatiyah. ¿Listo? Ya podemos dejar ahí. Carlos, puede apagar el televisor. Y vamos nosotros a leer otra vez el capítulo 1 de Gálatas, habiendo sabido estas cosas. Espero haya quedado claro. Si alguno tiene una duda, una pregunta, si quiere volver a ver esto, lo vemos. Pero no se quede de pronto con dudas, inquietudes, porque es importante esto que se entienda para poder avanzar. Porque la idea no es seguir enseñando las mismas
cosas, mentiras o verdades a medias. No, la idea es que usted pueda estar bien parado y bien fundamentado en la palabra del Señor. Bueno, entonces leemos Gálatas capítulo 1 y dice: Shaul Shaliach, no por disposición de Ben Adán, ni por Ben Adán recibí mi comisión, por medio de Yahshua HaMashiach y de Elohim Alaba, quien lo levantó de los muertos, y no de seres humanos, ni por mediación de humanos. La Kehilat en Galat Yah, ¿sí? A los expatriados de Yahweh. Gesed y Shalom a ustedes de Elohim nuestro Abba es Padre, y de Yahshua HaMashiach nuestro Salvador, Adonai nuestro, quien murió por nuestros pecados para que pudiera salvarnos del malvado sistema del mundo presente, en obediencia a la voluntad de Elohim nuestro Abba. A Él sea la Kabod por siempre y para siempre, así sea. Dice el verso 6: estoy sorprendido, dice Shaul, de que sean tan ligeros a separarse de mí, el que los llamó por la bondad del Mashiach, y volverse a otras supuestamente proclamaciones de la Besorá, o sea, del Evangelio, que no son en lo más mínimo proclamaciones de las Besarot. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos, mire que esa forma despectiva de Saúl decirlo, se está refiriendo a esos grupos religiosos de la época. Dice: es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas proclamaciones de la Besorá del Mashiach. ¿Sí ve que ya entendemos ese pedazo? Ya sabemos que habían tres grupos tratando de pervertir la palabra, el Evangelio de Yahshua. Y es lo que justo está diciendo Shaul aquí. Porque es que hay ciertos individuos que los están acosando y tratando de pervertir las genuinas proclamaciones de la Besorá o del Evangelio del Mashiach. Pero ni tan siquiera nosotros, dice Shaul, o por tal hecho que un malach de los Shamayim, o que un ángel de los cielos les anunciara algún llamado evangelio contrario a la Besorá que les hemos anunciado. Ellos venían enseñando la Torá, ellos venían enseñando lo que Yahshua enseñaba. Pero dice, si vienen otros a anunciar otras cosas, aun si fueran ángeles que descendieran para enseñar alguna otra cosa diferente a lo que hemos anunciado, que que estos estén bajo maldición para siempre. Verso 9: lo dijimos antes y lo diremos otra vez: si alguien anuncia la Besorá contraria a lo que ustedes recibieron, que esté bajo destrucción, maldición para siempre. Verso 10: ahora bien, ¿parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana? Yo quiero la aprobación de Elohim. ¿O estoy tratando de complacer a los Benei Adán, los hijos de hombre? Si estuviera haciendo eso todavía, no fuera un siervo del Mashiach. ¿Por qué dijo si estuviera haciendo eso todavía? Porque recuerde que Shaulo vivía el judaísmo, practicaba el judaísmo, enseñaba el judaísmo y ejecutaba juicios según el judaísmo. ¿Haciendo qué? Agradando al hombre. Él agradaba al hombre en esa época. Dice el verso 11: además, hermanos, les hago saber de manera bien clara a ustedes que la Besorá, o sea, el Evangelio, como yo les proclamo, no son un producto humano, porque ni me fueron enseñadas, ni las recibí de ningún varón. Vinieron por medio de la revelación directa de Yahshua HaMashiach. Porque ustedes han oído de mi vida anterior, oiga, porque ustedes han oído de mi vida anterior en los Yahudim, o sea, en el judaísmo, y dicen Yahudim tradicionales, cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la comunidad de Elohim y de destruirla. Verso 14: y como era más celoso por las reformas heredadas de nuestros padres que la mayoría de los Yahudim de mi edad, entonces accedí con mayor rapidez que ellos a los Yahudim reformistas. Mire la palabra como la repite aquí. Dice, como yo era más dado a la Torá reformada, o sea, a esa Torá que recibió cambios por el hombre, por los fariseos, por los masoretas, que en principio ocultaron el nombre del Eterno y venían y enseñaban sus propias normas, las mismas que recibieron los fariseos, saduceos y los esenios, esas mismas.
Y dice aquí, como yo era, como que me tendía a obedecer más esas cosas, por eso me moví más, con rapidez, a los Yahudim reformistas. Verso 15, pero cuando Elohim, quien me apartó desde antes de yo nacer, y me llamó por su Hanán, eligió revelar a su hijo a mí, eligió revelarme a Yahshua, dice Saúl, para que yo lo predicara entre los goyín, entre los gentiles, entre los hijos de prostitución, entre los efrayinitas, entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que yo predicara a ellos. No me apresuré a consultar con carne ni sangre, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran Shelihim antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasek. Verso 18, no fue sino hasta 3 años después que subí a Jerusalén para conocer a Keifa y me quedé con él por 2 semanas. Pero no vi a ninguno de los otros Shelihim, excepto a Jacob, el hermano del Adón Yahshua. Jacob era un hijo de José. Jacob era un hijo de José. Dice a Jacob, un hermano del Adón Yahshua, del Señor Yahshua. Referente a estos asuntos, acerca de lo que les estoy escribiendo, declaro delante de Elohim que no miento. Después fui a Aram y a Keliquilla. En cambio, los hermanos de las Kejilot de Mashiach que están en Yahudá no me conocían el rostro, solo estaban oyendo los reportes. El que solía perseguirnos ahora predica la Besorat de la Emuná, que anteriormente quería destruir, y ellos entonces alabaron a Elohim por eso, por ese testimonio de Shaul. Capítulo 2, verso 1. Entonces después de 14 años volví a subir a Jerusalén, esta vez con Barnabá, y llevé conmigo a Titos. Subí en obediencia a una dabar, a una palabra, y les expliqué a ellos las Besarot, o el Evangelio que proclamo entre los gentiles, entre los hijos de Israel, las ovejas perdidas, los efrayinitas, los hijos de prostitución. Les expliqué a ellos las Besarot que proclamo entre los goyín, pero privadamente a las cabezas reconocidos. Hice esto por estar preocupado que mi trabajo previo y el actual hubieran podido haber sido en vano. Pues aún Titos, que estaba conmigo siendo griego, no fue obligado a la milaj de inmediato. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la Kejilá para espiarnos. ¿Sí ven? Algunos se metieron que no eran de la Kejilá, o sea, hermanos que no son de la Emuná. Ojo con esto, porque es que muchas veces vienen hermanos que no son de la Emuná solamente para espiar y para ir a decir allá, esos están volviéndose islámicos. Cierro. Dice, estos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad en Yahshua, que Yahshua HaMashiach nos dio, y obligarnos a obedecer las reformas Yahudim. Obligarnos a obedecer las reformas Yahudim. Ni tan solo por un minuto accedimos a ellos para que la verdad de las Besarot fueran preservadas para ustedes. Además, aquellos que eran reconocidos como varones importantes, aunque no me interesa lo que son, Elohim no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo de la dabar. O sea, lo que Shaul escuchó de lo que los hermanos le habían dicho, para él no era nada nuevo. Él dijo, no, ya todo eso ya yo ya lo sabía, ya lo había escuchado. Dice el verso 7, antes por el contrario, ellos vieron que yo fui confiado con la Besorat para los no miló, o sea, para los no circuncidados. Dice, antes ellos vieron que yo estaba muy seguro acerca del Evangelio, que estaba hablándoles a los que no son de la circuncisión, y se sorprendieron por eso, tal como Keifa o como Pedro lo había sido para los mulín, o sea, para los circuncidados, tanto el uno como el otro. ¿Sí ven? Acuérdense que los circuncidados vienen a ser casa de Judá, el hermano mayor. Los no mulim o los no circuncidados son casa de Efraín, ovejas perdidas, ovejas esparcidas, lo que un día usted y yo fuimos. Entonces, esta palabra es para nosotros. Verso 8, desde el momento que el que estaba trabajando en Pedro, en Keifa, para hacerlo un shaliach a los miló, para hacerlo un apóstol, un emisario, un mensajero a los de la circuncisión, había trabajado también en mí para hacerme un shaliach, un mensajero
¿sí? Un emisario a los Goyim, a los hijos de prostitución, a los que Yahshua había dicho que había que ir. Verso 9. Así que habiendo percibido la bondad que se me había dado, Jacob, el hijo de José, el padre adoptivo de Yahshua, Keifa, o sea Pedro, y Johanán, o sea Juan, los pilares reconocidos como comunidad, extendieron a Barnabá y a mí la diestra de la Jabad. O sea, con amor los recibieron y con ese mismo amor los despidieron y les dijeron: vayan en shalom, vayan en paz. Dice, para que pudiéramos ir a los Goyim. Ahí el mismo Shaul estaba respetando la autoridad que le había dado Yahshua a Jacob, a Keifa y a Johanán. Lo estaban respetando, como quien dice, estaban diciendo: hagan tefilá por nosotros, hagan clamor y súplica por nosotros, para que vamos en esa bendición a los Goyim, a los hijos de prostitución. Así que habiendo percibido la bondad, bueno, ya lo acabamos de leer, y a los Brit Miló, me perdí el verso. Habiendo percibido, sigue el 10. Solo nos encomendaron que nos acordáramos de los pobres, los mismos mandatos que estaban también deseosos de realizar. Verso 11. Además, cuando Keifa, Pedro, vino a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara. El mismo que me había puesto las manos, dice: me enfrenté con él cara a cara, porque estaba cometiendo una falta. Pues antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacob, recuerde que Keifa, Jacob y Johanán estaban con los Miló, con los de la circuncisión, con los de casa de Judá, ¿sí? Con los de casa de Judá, o sea, los judíos. Y dice: pues antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacob, o sea, antes de que llegaran esos judíos, Keifa o Pedro estaba comiendo con los Goyim, estaba sentado con los que no tienen circuncisión, estaba sentado con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice: pero después que vinieron los judíos, Pedro se retiró y se apartó, porque tenía miedo de la facción que favorecía la milaj a los creyentes Goyim. O sea, justo acaba de declarar Shaul: ¿acaso quiero yo agradar a los hombres? De ninguna manera. Si quisiera yo agradar a los hombres, entonces en vano estaría yo trabajando en el nombre de Yahshua y enseñando el evangelio, la Besorá. Y es justo lo que estaba haciendo Pedro. Es la falta que estaba cometiendo Pedro, porque estaba entonces Pedro en una posición de agradar a los hombres, agradar a los Miló, agradar a los de la circuncisión. Pedro quería era agradar, y estaba a favor de lo que pensaran y lo que dijeran los de la circuncisión. Esa fue la falta que identificó Shaulo en Keifa, porque se apartó, como quien dice: uy, vienen los judíos, ¿qué dirán mis amistades si me ven aquí con los Goyim, con los gentiles? Y dice: se apartó porque tenía miedo de la facción que favorecía la milaj, o sea, la facción, el concepto que favorecía la circuncisión acerca de los no circuncisos. Ellos decían: si no se circuncidan, no se salvan. Entonces Pedro dijo: uy, no, yo tengo que estar a favor de ese concepto. Verso 13. Y los otros creyentes Yahudim se volvieron hipócritas igual que él. Hasta también Barnabá, que era el que iba con Shaul, dice, fue arrastrado por sus hipocresías. O sea, me imagino ese entorno de personas que estaban ahí diciendo: uy, sí, no, que hagámonos para acá, vea, Keifa se paró porque vienen los judíos, no, parémonos también, que no nos vean con los gentiles. Dice que también se volvieron hipócritas como Keifa, como Pedro, en ese momento. Verso 14. Pero cuando vi que no estaban andando por el camino recto, o sea, que estaban haciendo esto, manteniéndose en línea con las verdades del Abesarod del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, le dije a Keifa delante de todos. Verso 15. Si tú, siendo judío, la palabra correcta es Yahudí, si tú siendo Yahudí vives como si no fueras Yahudí, ¿por qué demandas a los Goyim que vivan a la manera de los Yahudim? De ahí le hizo el reclamo. Si usted es Yahudim, si usted está con los Yahudim, si usted está hablando las Besarot a los Yahudim, ¿por qué entonces viene, se hace Goyim y quiere hacer que los Goyim vivan como Yahudim? ¿Por qué está haciendo usted eso? Le está diciendo, y se lo dijo delante de todos, ¿no? Verso 16. Nosotros, dice Shaul, somos Yahudim nativos, o sea, también somos judíos, no como los llamados pecadores Goyim, pero si buscando ser declarados justos o tzadik,
por el Mashiach, nosotros mismos somos hallados pecadores, ¿es ahora por lo tanto Mashiach un siervo del pecado en nuestras vidas? Nunca, de ningún modo. Pues si reedifico las cosas que destruí, me hago a mí mismo transgresor, porque yo por la Torá estoy muerto a la Torá para que pueda vivir para Elohim. Estoy clavado en el madero con Mashiach, aún así vivo, pero no yo que ahora vivo en la carne, sino que ahora vivo en la emuná del Hijo de Elohim, que me dio su ahabá, o sea su amor incondicional, y se entregó a sí mismo por mí. Yo no rechazo el don de la bondad de Elohim, pero si de la manera que uno obtiene justicia, oiga esto, si de la manera que uno es justificado es por medio de las reformas de la Torá, o sea, lo que estaban enseñando los fariseos, los seduceos y los esenios. Miren lo que está diciendo Shaul aquí. Si la forma de yo ser justificado, resumiéndolo a la larga, lo que lleva a la justificación de Yahshua, si yo voy a ser salvo es por las enseñanzas de las reformas de la Torá, entonces la muerte del Mashiach no tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué murió Yahshua? Si yo voy a obtener la salvación y la justicia por esas reformas, por esos intentos por desviar el evangelio de estos grupos que están haciéndolo, si así es que uno recibe justificación, entonces ¿para qué murió Yahshua? Es lo que está diciendo Saúl así. Dice, voy a usar un sinónimo de como lo dice aquí. Dice el capítulo 3, verso 1. ¿Qué Galatilla, o sea, qué pueblo este expatriado tan tonto? Dice, tan cabezones, tan cabeciduros. ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal. Ustedes lo vieron, ustedes lo saben. Verso 2, yo quiero saber solo por esta única razón. ¿Recibieron ustedes el Ruach por medio de la observancia reformista de los mandatos de la Torá, o por confiar y ser leales a lo que oyeron? Hago un paréntesis acá. Mire la pregunta y la cuestión que está planteando Shaul. Les está diciendo, ustedes recibieron la emuná, el Ruach HaKodesh, ustedes recibieron eso por practicar las reformas de los que ellos están hablando. En ningún momento está hablando de la Torá, del antiguo pacto, del mismo que practicaba, observaba, obedecía y enseñaba Yahshua. No está hablando de ese, está hablando de el reformado, el que estaban enseñando los fariseos, los seduceos y los esenios. ¿Sí ve cómo cobra sentido? Este es el que cogen los líderes romanos para decir, ¿sí ve? No hay que practicar la ley ni los profetas. Solamente Malaquías en donde habla del diezmo, no más. El resto no sirve para nada. No, a lo que está hablando Shaul aquí es a esa reforma que le dieron, a eso que estaban enseñando estos grupos religiosos de la época. Y está diciendo entonces, por los mandatos reformados de la Torá, dice, o por confiar y ser leales a lo que oyeron. ¿Qué oyeron ellos? La Besarot. ¿Qué es la Besarot? Del Evangelio de Yahshua. ¿Qué enseñaba Yahshua? La Torá. Eso es lo que enseñaba Yahshua. Yahshua no enseñaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ni nada del Nuevo Pacto, porque eso no existía todavía. Eso no existía. Él lo que enseñaba era la Torá. Y en Mateo, en Juan, hay pasajes en donde dice, si me aman, obedecen los mandamientos. Si me aman, si ustedes dicen que me aman, obedecen los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La Torá, claro. El antiguo pacto, toda la ley, todos los profetas, todo eso era lo que obedecían. Y eso era entonces lo que escuchaban. Y por eso aquí les dice, y vuelvo a leerlo, segunda parte del verso 2, recibieron ustedes el Ruach, el Espíritu de Santidad, por medio de la observancia reformista de los mandatos de la Torá, o por confiar y ser leales a lo que oyeron. Esa pregunta es retórica. La respuesta es por lo que oyeron, claro. Por la confianza y la emuná en lo que oyeron. Dice, son tan tontos ustedes, habiendo empezado por el poder del Ruach, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder? ¿Han sufrido tanto por nada? ¿Han hecho tanto en vano? ¿Han dejado tantas costumbres porque sí? Hombre, no hagan eso. Dice, ¿han sufrido tanto en vano? Si de esa forma es como piensan, su aflicción en realidad sí hubiera sido en vano. ¿Qué hay de Elohim que los suple con el Ruach
y hace maravillas entre ustedes, lo hace Él por causa de la observancia reformista de los mandatos. Miren que vuelve a aparecer esta expresión, por la observancia reformista de los mandatos de la Torá, o porque confiaron en lo que oyeron y son leales a ello. Vuelvo y resalto, lo que oyeron era el evangelio de Yahshua, lo que Yahshua enseñaba era la Torá. Y está diciendo, ¿qué pues? Elohim entonces, ¿qué les está enseñando? ¿Qué es más importante para el Padre? La observancia de la reforma de la Torá, o sea, lo que enseñan los fariseos, lo que enseñan los saduceos y los esenios, o lo que oyeron, a través de Yahshua. Es obvio lo que oyeron, por eso habla de lo que oyeron. No es aboliendo la Torá, es antes afirmándola, porque recuerde que Yahshua dijo: no he venido a abolir la ley, he venido a enseñarles cómo se cumple. Seguimos leyendo ahí. Verso 6. Aún Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia, por Sedecá. Verso 7. Estén seguros, por lo tanto, que aquellos que viven confiando con emuná, recuerde que es emuná, creer, confiar y obedecer. Dice, aquellos que viven confiando con emuná son realmente los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Elohim justificaría a los paganos a través de la emuná, proclamó antes la Besorá a Abraham. Mire lo que está diciendo aquí. La Torá en el tiempo de Abraham era una Torá que salía directamente de la boca de Yahweh. Las instrucciones las decía. Y aquí está diciendo que Yahweh le reveló, le enseñó las Besorá, o sea, le enseñó el evangelio a Abraham. Le enseñó el evangelio, el mismo evangelio que vino a enseñar Yahshua, el mismo evangelio que enseñaban los discípulos, el mismo evangelio que enseñaba Shaul, el mismo evangelio que estaban tratando de pervertir. ¿Quiénes?